Hola, hola, bienvenida y bienvenido a 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani y este es el episodio número 30. Voy a comenzar este nuevo episodio con el relato de una experiencia que tuve en mi juventud. Antes de proseguir, debo comentar que durante mi vida he atestiguado varias situaciones raras y sorprendentes, pero esta es una que todavía me intriga y nunca olvidé. En la mañana de ese día, salí de la institución universitaria en la que estudiaba, acompañado por un querido amigo y compañero de estudios. La jornada de clases había concluido y nos dirigíamos hacia la casa de mi amigo en su vehículo, con el plan de almorzar con premura para volver a salir enseguida, pues teníamos algunas cosas que hacer. Al terminar de almorzar, unas 2 horas después, volvimos a salir por la misma ruta que utilizamos a la ida, pero al llegar a la esquina de la calle donde él vivía, miré a mi lado derecho y vi algo que me desconcertó, al punto de que le pedí a mi amigo que detuviera el vehículo y nos bajáramos a investigar el motivo de mi sorpresa. Antes de describir lo que nos motivó a detenernos, hay algo que debo comentar. En la mañana, cuando estábamos por llegar a su casa, en las proximidades de la esquina de la calle donde él vivía, observé a una persona que actuaba como un trabajador de la construcción, pues estaba encaramado sobre una escalera apoyada en una pared que tenía una altura aproximada de unos 3 metros. Aunque la persona estaba de espalda a mí, recuerdo muy bien que su piel era oscura, utilizaba un sombrero en forma de cono puntiagudo, en su mano derecha sostenía un balde con mezcla para frizar paredes, y en la derecha manipulaba una cuchara de albañil, de esas que se utilizan para aplicar cemento. Cuando lo observé, pude darme cuenta de que estaba distribuyendo una capa vertical de cemento sobre bloques de arcilla que parecían haber sido recién colocados para levantar el muro de un lindero que rodeaba una casa que estaba más atrás. Era una situación normal y rutinaria, nada fuera de lo común, al punto de que no lo comenté con mi amigo, pues no ocurría nada raro que lo ameritara. Además, tanto mi amigo como yo íbamos callados, cada uno inmerso en sus pensamientos. Ahora que he explicado el contexto, retomo el relato a partir del momento en que le pedí a mi amigo que detuviera el vehículo. Al detener el vehículo, le hice una pregunta a mi amigo. Cuando pasamos por aquí esta mañana, ¿recuerdas haber visto a un albañil frizando una recién levantada pared de bloques de arcilla? Claro que lo vi, me dijo. Es más, me describió toda la escena tal como yo la había visto, aunque en su momento no lo comentamos. Llegados a este punto, te debes estar preguntando cuál era el motivo de nuestra mayúscula sorpresa. Bueno, resulta que ante nuestros ojos se mostraba un muro completamente frizado con cemento. Quizá pienses que no había nada normal en el hecho de que el muro estuviera totalmente frizado, habidas cuentas de que vimos a un albañil haciéndolo un par de horas atrás. Aparte del hecho de que era imposible que ese trabajador hubiera podido frizar en menos de 2 horas decenas de metros de un muro con cerca de 3 metros de alto, hubo una razón aún más insólita para que nos hubiéramos sorprendido. El muro que en su momento estábamos observando parecía haber sido construido y frizado por lo menos hacía una década atrás. Aún sin poderlo creer, descendimos del vehículo
Nos acercamos al muro, lo tocamos y pudimos constatar de manera objetiva que se trataba de una construcción que tenía años de haber sido levantada. No había evidencia alguna de que alguien hubiera estado trabajando allí 2 horas antes. En ese momento supimos que algo extraño nos había ocurrido a ambos. El aspecto más relevante de ese relato es el hecho de que mi amigo también observó lo mismo que yo vi al llegar a su casa, a pesar de que en su momento no lo comentamos. Con esta validación, nos dimos cuenta de que la experiencia no fue individual y subjetiva, sino que fue atestiguada y compartida por ambos durante el mismo instante en que pasamos cerca del muro. Cada uno de nosotros fue testigo de un hecho que ambos atestiguamos de manera independiente, sin siquiera compartir nuestras impresiones hasta el momento en que nos dimos cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. Ese sorprendente suceso nos conmocionó de tal manera que quisimos verificar qué podía haber ocurrido. Para investigarlo, tratamos de localizar la casa que estaba dentro de los linderos del muro. Después de hallar la entrada, tocamos el timbre de la vivienda y con mucha vergüenza preguntamos a los dueños si estaban construyendo o arreglando un muro en sus linderos traseros. Para nuestra sorpresa, la respuesta fue negativa. Ante la evidencia de que habíamos atestiguado un suceso muy extraño, no nos quedó más remedio que aceptarlo y seguir adelante. Sin embargo, nunca lo olvidamos y lo ocurrido todavía sigue despertando nuestro interés y nos hace preguntar qué fue lo que ocurrió, pues aunque hayan pasado décadas, yo no he podido olvidar los detalles de la vívida escena que tuve la oportunidad de atestiguar. Tomando en consideración que ambos fuimos testigos independientes de un mismo suceso y que éste ocurrió sin sugestión alguna, todo parece indicar que experimentamos un salto en el tiempo, en el que se nos mostró un evento del pasado que estaba ocurriendo frente a nuestros ojos en tiempo presente. El salto en el tiempo es un fenómeno en el que una persona o grupo de personas viaja en el tiempo a una época pasada o futura que se solapa en el presente durante un breve lapso de tiempo en el que la persona entra y sale de esa realidad alternativa. Algunas personas que han podido experimentar este fenómeno perceptivo relatan haber podido interactuar con los elementos del momento que visitaron, llegando a hablar con las personas que se encontraban allí o manipulando objetos de la época. En otros casos, tal como nos sucedió a nosotros, las personas fueron observadores pasivos de una escena que solo duró unos instantes. Aunque existen lugares que son más propensos a que ocurra este fenómeno y personas que son más proclives a experimentarlo, no hay manera de anticipar cuándo y dónde ocurrirá un suceso de esta naturaleza. Sin embargo, también se dice que estos saltos en el tiempo son inducidos a través de factores personales cognitivos que estimulan su aparición, como por ejemplo, contemplar una escena con la mente en blanco o con el diálogo interno suspendido. A este respecto, es bueno tener presente que el diálogo interno que sostenemos con nosotros mismos es el causante de que experimentemos el mundo tal como lo vemos, pues no paramos nunca de describirlo en nuestra mente a través de los relatos que nos contamos a nosotros mismos o de nuestras creencias y pensamientos. La detención del diálogo interno y del relato que nos hacemos a nosotros mismos es un poderoso procedimiento para parar el mundo y mirarlo
a través de otros ojos. En efecto, al recordar y revivir esa experiencia, tengo muy presente la sensación de que iba sentado en el vehículo de mi amigo con la mente en blanco, como un enemigo pasivo que se limita a observar el entorno sin emitir juicios. Ahora que lo pienso, si durante el recorrido en que pasamos por el lugar en que ocurrió el salto de tiempo, mi amigo y yo hubiéramos estado sosteniendo un diálogo entre nosotros, es muy probable que el evento no hubiese ocurrido. Como sea, este suceso que viví junto a mi amigo no es tan extraordinario como pudieras pensar. Si realizas una búsqueda en la Internet, te aseguro que encontrarás varios relatos que describen sucesos similares, algunos más sorprendentes que otros. El caso que más me impactó por la gran cantidad de detalles suministrados por los protagonistas fue uno ampliamente difundido a través de un antiguo programa de televisión denominado Strange but True, es decir, extraño pero cierto. Ahí se relata la historia de dos parejas de nacionalidad inglesa que viajaban en coche atravesando Francia en dirección a España en un viaje de vacaciones. Ellos relataron que pernoctaron en un hotel que parecía ser muy antiguo y de hecho proporcionaron una gran cantidad de detalles como la comida que consumieron, el costo del alojamiento, el vestuario que usaban las personas de la época, el tipo de construcción del hotel, etcétera, etcétera. Antes de dejar el lugar, esas personas tomaron varias fotos de recuerdo. Cuando emprendieron el viaje de regreso desde Francia a España, intentaron localizar el mismo hotel con la intención de volver a pernoctar, pero no lo pudieron ubicar. Al regreso, después de revelar el rollo de fotos que tomaron, descubrieron con estupor que las imágenes no existían, como si nunca las hubiesen tomado. A posteriori, decidieron investigar lo ocurrido y llegaron a la conclusión que pernoctaron en un hospedaje francés de la época de 1900. De hecho, años después regresaron a Francia, encontraron el pueblo original y aunque la construcción del hotel ya no existía, los pobladores locales recordaban que en las inmediaciones existió una estación de policía que validaba parte de las experiencias que ellos relataron. Aunque es difícil saber si este evento ocurrió tal como fue contado, las entrevistas realizadas a los protagonistas transmiten cierta sensación de credibilidad. Si quieres ver todos los detalles, busca en YouTube un video denominado Strange but True, Time Sleep. Aunque hay varios casos extraordinarios que han sido relatados y que puedes localizar en Internet, no considero necesario recrearlos en este espacio, pues existen varias versiones de ellos. Ahora que conoces mi experiencia personal y has escuchado algunos detalles de otros relatos sobre saltos en el tiempo, me gustaría compartir contigo mis reflexiones. Un elemento característico de estos eventos temporales es el hecho que suelen ocurrir en el mismo escenario urbano en el que se encuentra el testigo, pero en una época diferente. De hecho, los eventos de esta índole no implican traslados de un lugar a otro, sino más bien un desplazamiento temporal que se solapa dentro del mismo marco de tiempo que la persona ocupa en su realidad física. Cuando ocurre un suceso de esta naturaleza y solo hay una persona que lo atestigua y luego lo relata, es natural preguntarse si el evento realmente ocurrió o si más bien el testigo lo imaginó.
En lo que respecta a nuestra experiencia, lo notable de ella es que cada uno de nosotros fue un testigo independiente del mismo suceso, pues mientras el evento ocurría, no hubo intercambio de palabras que hubiese podido sugestionar la vivencia individual. Si el hecho hubiese sido atestiguado solo por uno de nosotros, el evento podría considerarse subjetivo, pero si dos personas lo percibieron de manera independiente, sin consenso compartido y sin ponerse de acuerdo sobre lo que estaban viendo por separado, la experiencia transmite un mayor nivel de veracidad. Al respecto del acto de observación que cada cual realizó de manera autónoma, me pregunto por qué esa escena cotidiana atrapó nuestra atención inconsciente, habidas cuentas de que allí no se veían elementos extraordinarios que lo ameritaran. Además, debemos tomar en cuenta de que mi amigo estaba conduciendo su vehículo y por tanto parte de su atención estaba centrada en el manejo. ¿Qué hizo que su atención inconsciente se fijara en esa escena y la percibiera con los mismos detalles que yo noté? Por otra parte, me he estado preguntando si esa escena del pasado estuvo destinada a que nosotros la observáramos, o más bien estuvo disponible para quien pasara por ahí, la viera y luego tal vez la desechara como un evento rutinario del día a día urbano. Analizando más a fondo este tipo de sucesos, pienso que cuando ocurren saltos en el tiempo que involucran pocos años de diferencia entre el presente y el pasado, pero no hay una evidencia visual que lo muestre, como por ejemplo el uso de una vestimenta de otras épocas, es imposible darse cuenta de que algo fuera de lugar podría estar ocurriendo frente a nuestros ojos. Por tanto, tengo la impresión de que los saltos en el tiempo de esta imperceptible naturaleza ocurren con frecuencia frente a nuestros ojos, pero no nos damos cuenta de ellos. Otra pregunta que me he estado haciendo es si esa apertura en el tiempo estuvo disponible para quien la pudiera atestiguar o más bien estuvo relacionada al estado de conciencia de los observadores. ¿Esa escena pudo haber sido atestiguada por cualquiera que se fijara en ella o fue solo una brecha temporal que se abrió para nosotros en el momento en que colocamos allí nuestra atención? ¿Ese fue un evento cuántico que dependía del estado de conciencia del observador? Concluyendo este análisis, la mayoría de los eventos reseñados que involucran saltos en el tiempo conllevaron una especie de regreso al pasado. En varios de esos relatos se habla de que no fue posible conservar evidencias físicas de la experiencia, como por ejemplo fotografías que hayan sido tomadas o dinero de la época que haya sido utilizado. Es decir, pareciera que nadie ha podido traer pruebas tangibles de haber estado en una época pasada, pues si las había, se desintegraron antes de regresar al momento actual, como una inevitable evidencia de que no pueden estar presentes en una dimensión a la que no pertenecen. Por esta misma razón, si no es posible traer nada del pasado, tampoco se puede traer nada desde el futuro. Es más, cuando escuches el relato pormenorizado de las dos parejas de turistas ingleses que experimentaron un salto temporal en Francia, debería llamarte la atención de que llegaron a un pueblo francés de inicios del siglo XX, a bordo de un auto moderno, utilizando ropaje de nuestra época actual, tomando fotografías con una cámara reflex de 35 milímetros y pagando la cuenta del hospedaje con francos franceses de la actualidad. ¿Qué pasó allí? Aunque es una teoría que no puedo probar,
Tengo la sensación de que cuando ocurre un desplazamiento en el tiempo hacia el pasado, los visitantes del pasado se mimetizan de manera automática con el ambiente y se funden con el entorno sin estar conscientes de ello. Por esa razón, nadie se da cuenta de que son visitantes de una línea de tiempo pasado. ¿Es nuestra conciencia quien escoge dar un salto perceptivo? ¿Es la que sintoniza una frecuencia diferente a la que estamos anclados y nos convierte en protagonistas de circunstancias que podemos atestiguar, aunque no tengamos la posibilidad de entenderlas? ¿Será que el dial de nuestro receptor perceptivo se mueve por su cuenta? ¿O tal vez nosotros lo movemos de manera inconsciente aunque no tengamos la intención de sintonizar nada? ¿Entramos y salimos de nuestra línea actual de tiempo sin darnos cuenta de ello? ¿Es nuestro estado de conciencia el que escoge el momento oportuno para activar este tipo de solape dimensional? ¿Pasado, presente y futuro existen en realidad o son solo limitadas definiciones humanas de procesos que nuestra conciencia actual no está preparada para comprender? ¿Son fragmentos de programas pasados o futuros que se cuelan como imágenes desprovistas de contexto? Creo que a todos nos gustaría tener una respuesta que calme nuestra inquietud y alimente nuestra innata curiosidad por algo que luce inexplicable. Como sea, si después de haber escuchado mi relato y mis reflexiones, deseas compartir con nosotros una experiencia similar a la que escuchaste, estoy seguro que muchos lo apreciarán. Muchas y muchas gracias por acompañarme durante este nuevo episodio de 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani. Si te agradó el contenido de este episodio, por favor, no olvides suscribirte y compartirlo. Si deseas saber más acerca de mis actividades, en la sección de la descripción del video te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales, mi sitio web y la Escuela de Numerología Transpersonal online, donde imparto cursos pregrabados en video. Saludos, bendiciones y hasta pronto.